Hola a todos. Soy Evan. Y yo, Valeria. Bienvenidos a esta nueva conversación, un espacio de John Giraldo Real Estate Group. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bastante reciente y, la verdad, muy revelador sobre cómo las generaciones más jóvenes, ya sabes, los millennials, la generación Z, están viendo y viviendo el mercado inmobiliario. Sí, parece que las reglas del juego, bueno, han cambiado bastante. O están cambiando. Exacto. Y antes de empezar, que es importante recordar que todo lo que vamos a comentar aquí es, pues, para dialogar, para discutir ideas generales. Eso es. No es asesoramiento legal ni financiero, ¿eh? Que quede claro. Nada de eso. Si alguien necesita una consulta específica o un consejo personalizado, lo mejor siempre es contactar directamente con un abogado, un especialista cualificado en el tema. Dicho esto, pues, vamos allá. Vamos a explorar este panorama que la verdad es súper interesante y está en plena ebullición. Hay una idea que está como flotando en el ambiente, ¿no? Esto de que si la casa ha dejado de ser, digamos, principalmente un hogar, Mm. para convertirse, sobre todo para la gente joven, en una estrategia financiera. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues mira, los datos sugieren que sí, al menos para una parte importante de ellos. Y no es un capricho, ¿eh? Ya, Es más bien una respuesta, diría yo, pragmática. Una reacción a cómo está el mercado, que está complicado. claro. Ven la propiedad como una forma de protegerse, de buscar cierta seguridad económica ante la inestabilidad. Tenemos un ejemplo bastante claro en España, ¿verdad? Hay un estudio que dice que el 56%, más de la mitad, de la generación Z, 56%. los que tienen entre 18 y 27 años, ya no ven la compra de vivienda como el objetivo final para vivir ellos. No es el ya tengo mi casa. No, es más bien una inversión. Comprar para alquilar, que la hipoteca se pague sola, dicen. O la opción de compro, reformo rápido y vendo, el flipping. Eso, sacarle una plusvalía. Y fíjate que no es solo algo de Europa. En Chile pasa algo muy parecido. Jóvenes profesionales entre 25 y 35 años Ujú. están comprando propiedades a lo mejor de hasta $150,000, pero no para irse a vivir allí. Sino como inversión pura y dura. Exacto. Y mientras ellos viven de alquiler donde realmente les conviene o les gusta más. De hecho, algunas inmobiliarias en Chile dicen que más de la mitad de sus ventas ya son a este tipo de inversor. Incluso vemos el fenómeno de inversores de Latinoamérica comprando en mercados como Miami, ¿no? Totalmente. Buscan, un refugio, una cobertura contra la volatilidad de sus monedas, de sus economías. Apuestan por el dólar, por un marco regulatorio que perciben como más estable, más predecible. Claro. Todo esto nos lleva a pensar que no es que renuncien a ser propietarios, No es eso. sino que lo están redefiniendo. La vivienda ya no es, digamos, el fin último del hogar, sino un medio, una herramienta para la seguridad financiera. Y ahí entra la tecnología, ¿no? Ofreciendo nuevas formas de invertir. Ahí es donde entra fuerte. La inversión fraccionada y otras soluciones PropTech encajan perfectamente con esta nueva mentalidad. Vamos a profundizar un poco más en eso. Porque se oye mucho el cliché este de los jóvenes no quieren comprar casa. Sí, que prefieren viajar, la libertad. Eso. Pero los análisis serios dicen otra cosa, ¿no? Que querer, quieren. El problema es poder. Exacto. La generación Z sobre todo es la que más preocupada está por la inestabilidad laboral, la económica. Ujú. Hay un informe en Estados Unidos, de la NLIHC, que proyecta para 2025 una escasez pero sistémica, de vivienda asequible. Sistémica, o sea, estructural. Eso es. Y afecta más a ciertos grupos. Hogares negros, latinos, indígenas americanos. Es un problema de fondo. Y no es solo que falten casas. El Banco Mundial apuntaba algo interesante, que quizás no es tanto una escasez global de unidades, A ver, sino una descoordinación, que no se construye donde se necesita ni lo que se necesita y se puede pagar. totalmente. Un desajuste brutal entre oferta, demanda real y sobre todo asequibilidad. Y hablando de asequibilidad, es que la brecha entre lo que ganan los jóvenes y lo que cuestan las casas es tremenda. Uf, tremenda. Mira el caso de México. El salario promedio de un joven, ponle entre 15 y 44 años, está entre 4,000 y 6,700 pesos al mes. ¿Vale? Precio promedio de una vivienda a nivel nacional, unos 1,7 millones de pesos. Madre mía. Haz la cuenta. El sueldo mensual es menos del 1% del coste total. Ahorrar para la entrada, así es, bueno, una odisea. Y en Estados Unidos, 3/4 de lo mismo. Depende de la ciudad, claro, pero el ingreso mínimo recomendado para comprar,
el que te dicen los bancos y asesores. Ujú. Puede ser hasta un 151% más alto que el ingreso familiar medio real de esa zona. Es una barbaridad. Y eso sin contar la regla del 30%, La de no gastar más del 30% del ingreso bruto en vivienda. que ya la mayoría de hogares la supera con creces. Y los precios, claro, no ayudan, siguen subiendo. La inflación. General muchas veces. En España un 5,8% subieron en 2024 y se proyecta un 7,3% para 2025. ¡Wow! Y en ciudades de México como Monterrey o Guadalajara, el metro cuadrado ha subido más de un 50% en solo 3 años. Es un Círculo vicioso. Si suben los precios, Es más difícil ahorrar la entrada. efectivamente. Te vas al alquiler, sube la demanda de alquiler, suben los precios del alquiler. Un lío. Uf, viendo estos números casi que dan ganas de, no sé, invertir en una máquina del tiempo y comprar piso en los 80, ¿o qué? Hombre, no sería mala idea, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cruda realidad de hoy. Esta crisis de precios no es el único nubarrón. No, claro. A la falta de ingresos se suma la deuda que muchos ya traen. Cierto. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora que se reanudan los pagos de los préstamos estudiantiles. Uf, eso afecta a millones. Millones. Y se espera que impacte en su historial crediticio, sobre todo en la comunidad latina, por ejemplo. Y eso afecta directamente la capacidad para que te den una hipoteca. Por el famoso DTI, ¿no? La relación deuda-ingresos. Exacto. Los bancos lo miran con lupa. Si tus deudas ya se comen una parte grande de tus ingresos, pues mal asunto para pedir más crédito. Te ven como más riesgo. Y en la base de todo, muchas veces, la precariedad laboral. El gran problema de fondo en muchos sitios. En México, más de la mitad de la gente trabaja en la informalidad. Más del 54%, decías, sin acceso a seguridad social ni a los programas de vivienda tipo Infonavit. Exacto. Y en España, un 30% de la generación Z no espera tener un contrato fijo antes de los 30 años. ¿Cómo vas a planificar una compra así? Es muy complicado. Hay quien habla de una trampa intergeneracional. Sí, porque generaciones anteriores, quizá con sueldos también modestos al empezar, Pero el mercado era otro. el mercado inmobiliario era muchísimo más accesible. Ahora tienes la combinación fatal. Sueldos estancados o precarios y precios por las nubes. Una tormenta perfecta. Y encima, no solo es caro, es que a veces ni siquiera hay lo que se busca o necesita. Exacto. En Chile calculan que tardarían 3 años, 36 meses, en vender todo el stock actual. Eso indica que la demanda está débil, precisamente por las dificultades de acceso. Y en Estados Unidos y Europa la queja es constante. Se construye poco. No se llega a cubrir la demanda real. Pero ojo, no es solo cuánto se construye, sino qué se construye. Ah, claro. En México es llamativo. Casi la mitad de la vivienda nueva en edificios es de lujo, lo que llaman residencial plus o premium. Viviendas de altísima gama. Claro, accesibles solo para un 7% de la población más o menos. Y encima a veces los diseños están como anticuados. No piensan en teletrabajo, ni en mascotas, ni en modelos de familia diferentes. Es la descoordinación que decíamos antes. Mucha inversión privada va a lo seguro, al lujo, al inversor extranjero. Y se olvida de la demanda masiva que hay de vivienda funcional, sostenible y sobre todo asequible para la gente de aquí. Y esto nos lleva a otro punto interesante. ¿Qué buscan realmente los millennials y la Gen Z? ¿Qué es lujo para ellos? Porque parece que ya no son solo los metros cuadrados, ¿verdad? No, para nada. El nuevo lujo es la calidad de vida. Y ahí dos cosas son clave: ubicación y caminabilidad. Caminabilidad, me gusta el término. Poder ir andando a los sitios. Exacto. Un estudio de la NAR en Estados Unidos decía que el 92% de la Gen Z y el 85% de los millennials pagarían más por vivir en un barrio así, 92%. Es altísimo. donde puedas ir andando a parques, tiendas, restaurantes. Sacrifican tamaño por conveniencia. Claro, prefieren un piso más pequeño, pero bien ubicado, a una casa enorme lejos de todo. Ahorran tiempo, dinero en transporte. La ubicación es oro. Y junto a eso, sostenibilidad y tecnología son súper importantes. Sí, la eficiencia energética, paneles solares, electrodomésticos que gasten poco, no solo por conciencia ambiental, que también. Sino por el bolsillo, ahorrar en facturas. Exacto. Y la domótica, la casa inteligente, ya no es un lujo exótico. Se espera casi, ¿no? Termostatos inteligentes, seguridad conectada al móvil, luces por voz. Se ve como una inversión, algo que añade valor a la casa pensando en el futuro, porque saben que otros jóvenes también lo buscarán. Y la flexibilidad de los espacios.
con tanto teletrabajo. Fundamental. Tener un rincón decente para trabajar en casa, que se pueda adaptar, ya no vale cualquier cosa. Y luego las zonas comunes en los edificios. Gimnasios, piscinas, coworking. Compensan tener una vivienda más pequeña. Y crean comunidad, que también se valora mucho. Entonces, ante todo este lío de precios altos, falta de oferta adecuada, ¿qué soluciones está aportando la tecnología, el PropTech? Pues aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Una de las grandes revoluciones es la tokenización de inmuebles. Tokenización. Suena a blockchain, a cripto, pero aplicado a ladrillos. Exacto. La idea es fascinante, convertir un inmueble físico en tokens digitales en una blockchain. Como si fueran acciones de la propiedad. Algo así. Permite que mucha gente invierta cantidades pequeñas, desde 100 euros o $200, en una parte de esa propiedad. Y recibes beneficios proporcionales, ¿no? Del alquiler o si se vende más cara. Correcto. Y tiene ventajas. Más liquidez teórica, porque podrías vender tus tokens en mercados secundarios. Más fácil que vender un piso entero, desde luego. Y más transparencia y seguridad por la blockchain, menos intermediarios, menos costes. Suena muy bien, pero es oro todo lo que reluce. Hombre, tiene sus matices. La liquidez de esos mercados secundarios todavía está por ver en muchos casos. Claro. Y la regulación es el gran caballo de batalla. Varía mucho de un país a otro. Todavía se está definiendo. Hay plataformas ya funcionando, ¿no? Como Rental, Domoblock en España, MountX en Latinoamérica. Sí, están abriendo camino. Permiten invertir en proyectos en México, Londres, Panamá, desde cantidades bajas. Pero hay que informarse muy bien del proyecto, la plataforma y el marco legal. Entendido. El potencial dicen que es enorme, ¿eh? Se habla de que el mercado global de tokenización podría superar los 16 billones de dólares para 2030. Una cifra astronómica. Pero como dices, la regulación será clave para que esto crezca de forma segura y ordenada. Ya hay proyectos aprobados por reguladores, como la CNMV en España, pero falta un marco global. Otra tendencia fuerte es la de la renta institucional, el Build to Rent. Sí, grandes fondos comprando edificios enteros o construyéndolos solo para alquilar. En Chile, por ejemplo, se espera que este tipo de vivienda crezca más de un 50% hasta 2026. Se presenta como una solución a la dificultad de comprar, ¿no? Alquileres más profesionales. Sí, puede mejorar la calidad de la oferta de alquiler, pero tiene su lado B, ¿Cuál? que puede presionar los precios del alquiler al alza en general, y reduce la oferta para los que sí quieren comprar su primera casa. Puede ser bueno para el inversor, pero no tanto para el inquilino o el comprador primerizo. Entiendo, tiene doble filo. Exacto. Y la tecnología no solo cambia la inversión, sino cómo buscamos casa, ¿no? La IA, los tours virtuales. Totalmente. Análisis de mercado súper personalizados gracias a la IA. Visitas virtuales 3D que te ahorran viajes. Incluso asesores virtuales de hipotecas que usan IA. Sí, prometen agilizar mucho la precalificación, la solicitud, quitar burocracia y reducir tiempos de espera. Y el blockchain y los contratos inteligentes para agilizar la parte legal. También tienen potencial. Aunque ahí el cuello de botella suele ser la digitalización de los registros públicos, que depende de las administraciones. Viendo todo esto, la industria tradicional, los constructores, los agentes, tienen que ponerse las pilas, ¿no? No les queda otra. Tienen que adaptarse. Ver a los millennials y a la Gen Z no como un problema, sino como el motor de la innovación que el sector necesita. Implica cambiar el chip al construir, priorizar lo que de verdad se demanda ahora. Viviendas quizá más pequeñas pero funcionales, eficientes, tecnológicas y sobre todo bien ubicadas. Construir pensando en cómo vivimos y trabajamos hoy. Y aquí es donde la experiencia y el conocimiento del mercado local marcan la diferencia. Absolutamente. Identificar esas zonas con potencial, entender qué busca este nuevo comprador o inversor, saber estructurar proyectos viables, es clave. Y en eso, la labor de gestores y desarrolladores con visión, que conocen el terreno a fondo, como John Giraldo Real Estate Group, es fundamental. Claro, porque tienen ese pulso del mercado, especialmente en un entorno tan dinámico como Florida. Saben dónde están las oportunidades reales. Y pueden conectar esas oportunidades tanto con inversores locales como con los que vienen de fuera, de Latinoamérica, por ejemplo, buscando seguridad y rentabilidad en Florida. Exacto. Saben navegar este nuevo escenario y alinear la inversión con lo que de verdad demanda el mercado. Calidad de vida, sostenibilidad, tecnología, buena ubicación. Y claro, no podemos olvidarnos del papel de las políticas públicas. Los gobiernos tienen mucho que decir aquí. Muchísimo. No basta con subsidios a la compra, que ayudan pero no solucionan el problema de fondo. Hace falta fomentar que se construya vivienda realmente asequible,
no solo lujo. Y flexibilizar normativas urbanísticas para permitir más densidad donde hace falta. Apoyar modelos como la tokenización, pero con cabeza, con regulación clara. Y atacar a la raíz, la precariedad laboral. Sin estabilidad y buenos sueldos es imposible acceder a financiación. Al final es fascinante ver cómo la necesidad está empujando la innovación, ¿no? Cómo se redefine algo tan básico como la vivienda. De ser un techo, un hogar, a ser también un activo estratégico. Y ahora, con la tecnología, una inversión accesible, fraccionable. Queda una pregunta en el aire, ¿no? Para pensar. Si la casa es cada vez más un activo financiero, una inversión tecnológica, ¿cómo cambiará nuestra relación emocional, social, con la idea de hogar? Interesante reflexión, sí señor. Esperamos que esta charla haya sido útil, que haya dado qué pensar. Y recordamos una vez más, esto es para dialogar, para informar. No es asesoramiento legal ni financiero. Para eso, siempre, consulten a un profesional cualificado. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de John Giraldo Real Estate Group. No se pierdan nuestra próxima conversación. Y si les interesa explorar oportunidades de inversión o necesitan asesoramiento experto en el mercado de Florida, que es complejo pero lleno de oportunidades. Ya saben dónde encontrar ayuda. Busquen a John Giraldo Real Estate Group en Instagram. Su equipo está listo para guiarles y encontrar las mejores opciones para sus objetivos. Hasta la próxima. Adiós.